Power BI y el curso de SQL, ¿sí? Buenas noches con todos los presentes. Quien les habla es Almendra García y formo parte de la empresa Qualita Education. Primero, darles la bienvenida a todos ustedes al taller vivencial de Power BI y SQL, en el cual podrán obtener nuevos conocimientos que serán muy útiles para su vida profesional debido a la alta importancia de este sistema. Bien, como primera instancia tenemos al consultor Jean-Pierre Morales, encargado del curso de Power BI, profesional titulado en Ingeniería de Sistemas y Tecnología de la Información. Asimismo, tiene amplia experiencia en dictar diplomados y cursos de Power BI Desktop, Power Pivot, Power Query, Excel a todo nivel, MS Project y Ofimática en modalidad presencial y virtual. ¿Sí? A continuación, doy pase al consultor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Logran escucharme todos correctamente? Por favor, me confirman. Muy buenas noches, lo escuchamos. Sí, lo escucho muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos dando inicio ya. A ver, ahorita lo voy a compartir en mi pantalla. A ver. Listo. A ver, primeramente, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy a este webinar. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que viene a ser Power BI, este software de inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, que últimamente está dando mucho auge, mucho énfasis, ¿no?, en todo lo que viene a ser análisis de datos, análisis empresarial, para la toma de decisiones, etc. Bueno, si bien ya me presentaron, igual les hago un breve resumen de quién soy yo. Bueno, yo soy el ingeniero segundo Jean-Pierre Morales Rubio, soy ingeniero de sistemas y tecnología de la información de profesión. Asimismo también soy certificado por SAP en la versión 9.2 en SAP Business One. Y también tengo la experiencia de haber trabajado con Power BI, Power Query, Power Map, Power BI tanto en escritorio como también en nube. Y también me desempeño como analista de sistemas y analista de datos. Y actualmente en Qualita como instructor de Power BI. Bueno, por acá están algunas de mi red, algunos contactos para que también puedan escribir por ahí si tuvieran alguna duda, alguna consulta. Igual también con Qualita pueden conversarlo. La agenda que vamos a tratar el día de hoy va a ser una agenda breve, porque más que todo les voy a hacer una pequeña demostración de lo que podemos hacer directamente con Power BI. De cómo de una data tan simple, por así decirlo, podemos explotar esa información hasta lograr tener un pequeño informe en el cual podemos analizar todo lo que deseamos. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que viene a ser Power BI. Vamos a cargar datos. Vamos a hablar un poco sobre algunas transformaciones básicas. Vamos a ver también parte de lo que son las visualizaciones dentro de Power BI. Y vamos a acabar entrando un poco en lo que viene a ser Power BI Service. Pues bueno, ¿qué viene a ser Power BI? Quizás cuando nos preguntamos sobre Power BI, se nos viene a la mente muchos gráficos, muchas figuras de diversos colores, puntos, números, etcétera, ¿no? Pero Power BI viene a ser más que eso. Power BI no solamente viene a ser gráficos de distintos colores colocados u ordenados de cierta manera. Power BI viene a ser un poco más allá. Tenemos que ampliar el horizonte. Básicamente se le conoce, es un nombre colectivo, a una variedad de aplicaciones y servicios que están basados en la nube. ¿Y esto por qué? Básicamente Power BI viene a ser parte de una suite completa de lo que viene a ser Power Platform, o la plataforma de Power de Microsoft en este caso. Su interfaz es muy fácil de usar de Power BI, ya que viene adaptándose con el transcurso de todo el tiempo
comenzó primero, por así decirlo, muy parecido a Excel, pero no es totalmente distinto, es más amplio, su esquema es totalmente distinto. Así que si vemos, acá tenemos Power BI, que pertenece a una suite, que acá les mencionaba, ¿no? Power BI viene a estar en primera opción. Si queremos analizar datos del negocio, inteligencia de negocio para la toma de decisiones, etcétera, tenemos Power BI. Si queremos crear una aplicación, ya sea para la empresa o también para terceros, pues tenemos Power Apps, que viene a ser básicamente para desarrolladores. Si queremos ya entrar un poco a lo que viene a ser automatizaciones, una vez de ya haber hecho nuestra inteligencia de negocio, nuestro dashboard, nuestros informes, etcétera, junto con nuestras aplicaciones y que esas aplicaciones llamen información a la base de datos automáticamente en cierta hora, cierta fecha específica, etcétera, pues tenemos a Power Automate para todo lo que viene a ser automatizaciones, como flujo de trabajos. Y ahora, ya si queremos ir un poco más allá, y ya si estamos hablando quizás un poco de lo que viene a ser un poco de marketing, pues tenemos una aplicación adicional que se llama Power Virtual Agents, o básicamente el asistente virtual. Ese de acá es como si fuera un chatbot de los chats que muchas veces responden ya sea en el Messenger de Facebook, a veces por WhatsApp, también en una plataforma de e-commerce, por ejemplo, te responden esos chats. Eso también hace Power Virtual Agents. También lo puede hacer. Así que si vemos, es una suite muy completa. No solamente es Power BI. Power BI viene a ser parte de Power Platform, pero integrado. Así que bueno, ¿qué es lo que viene a ser la carga de datos? Pues bueno, la carga de datos básicamente es la importación de nuestra base de datos directamente al software de Power BI. ¿Y qué podemos importar? Podemos importar archivos en Excel, archivos SQL conectados directamente a la base de datos. También podemos pegar datos de una tabla en blanco, o también podemos probar con conjunto de datos de muestra. Ahora, si es que no tenemos un conector específico dentro de Power BI, de lo que les acabo de mencionar, Power BI actualmente cuenta casi con más de 60 conectores a distintas fuentes de datos. Por ejemplo, Excel, archivo de texto, archivos XML, archivo JSON también. Si tenemos data en una carpeta, también la podemos importar. Archivos en PDF también se pueden importar. ¿Y esto por qué? Muchas veces nos pasan información o tablas en un PDF y nos la envían, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Acá está la información, te lo manda un PDF, por ejemplo, no sé, un estado financiero quizás, te mandan un PDF y ya ahí ponte a analizar, ¿no? Pues bueno, con Power BI podemos obtener esa tabla que está en ese PDF, pasarla a Power BI y comenzar a hacer las transformaciones para analizar la información. También podemos conectarnos a una carpeta de SharePoint también, a base de datos SQL, también quizás utilizando Analysis Service, Oracle también, y N conectores, ¿no? También tenemos el conector de SAP HANA, por ejemplo, etc. Y ahora, si es que no existiera un conector específico, pues nos da la opción de poder crear un conector mediante un ODBC, que viene a ser como un conector aparte, ¿no? Que se instala a tu ordenador, como una puerta de enlace, lo conectas a Power BI y accedes a la base de datos. Ahora, lo que viene a ser transformaciones. Pues bueno, este tema de transformación está basado en el concepto de ETL. Y ahora, si hablamos de ETL, se entiende por sus siglas como extraer la información, ya sean de tablas o de base de datos, posterior a ello, transformar esa información. Ahora, los transformamos porque la información nunca viene como nosotros lo deseamos. La información siempre viene con datos en blanco, quizás algún dato erróneo por ahí, quizás en lugar de colocar un 0 colocaron una O, o en lugar de colocar un número 1 colocaron una I, etc. Errores, los tipos de datos están incorrectos, han colocado quizás una mayúscula por una minúscula, hay que cambiarlo por ahí, etc., ¿no? Pues bueno, todo esto lo hacemos con la parte de transformación. La mayoría de estas opciones se hace en Power Query.
dentro de Power BI. Una vez que hemos transformado esta información, nos corresponde cargarlo. O sea, extraemos la información, lo tenemos acá, lo transformamos y después lo pasamos a Power BI ya estructurado, tabular, lo pasamos para comenzar recién a elaborar nuestro informe. Así que detrás de todos esos gráficos que vemos hay un trabajo previo. Y quizás es a veces uno de los trabajos un poco más pesados. Después del resto es un poco más fácil de elaborar. Con lo que corresponde a visualizaciones, Power BI cuenta con estas visualizaciones por defecto que vienen en el programa como tal, pero si es que nosotros deseamos una visualización en especial, podemos descargarlo ya sea de internet o también darle a estos 3 puntos y se nos va a habilitar los objetos visuales de Power BI, que también, al igual que en los conectores, están categorizados por distintos tipos, ¿no? Podemos tener visualizaciones de filtros, visualizaciones de horas, de análisis avanzado, infografías, KPIs, etc. Tenemos N visualizaciones. Con una cuenta de Power BI podemos descargarla básicamente gratuito, lo instalamos, lo agregamos y utilizamos esa visualización personalizada. Y por último, lo que viene a ser Power BI Service, ya viene a ser el trabajo colaborativo, ¿no? Todo lo que hemos hecho en el escritorio lo pasamos a la nube y en la nube comenzamos a analizar esa información. También se puede compartir ya sea por Microsoft Teams, podemos compartir en una nube pública en la web o también podemos compartir con nuestro propio equipo de trabajo. Claro que para ello tienen que tener también una cuenta de Power BI. En este caso tendría que ser una cuenta de Power BI Pro. Para poder compartirlo, poder trabajar colaborativamente, incluso no llegar a conectar quizás la base de datos si es que trabajamos con SQL o con algún otro tipo de base de datos, hacer que se conecte la nube con tu base de datos local, se sincroniza automáticamente quizás en alguna hora específica y toda la información al siguiente día ya está todo actualizado. Lo único que has hecho nada más es trabajar una vez para hacer tu informe, todo lo que quieres mostrar, y la información se va actualizando constantemente de acuerdo a lo que tú estás programando. Esto es lo que podemos hacer con Power BI, por ejemplo. Como les menciono, no es tan complicado, es todo un flujo de trabajo que tiene que hacer. Claro que eso acá va poco a poco, ¿no? Vamos comenzando primeramente con el escritorio, Power BI de escritorio, vamos pasando también a Power BI después ya en la nube y también podemos más adelante comenzar a ver Power BI Mobile para configurarlo de acuerdo al dispositivo móvil, ¿no? A ver. Entonces, con esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un ejemplo con Power BI. Yo por acá tengo una base de datos. En sí son 2 archivos de Excel. Tengo por acá un archivo de los cuales son reclamos por averías. Son básicamente las averías que en algún momento hemos sufrido quizás por problemas de calidad, el servicio no operativo, etc. Con el distinto tipo de operador en un periodo determinado, desde el 2016 hasta el 2020. Y acá tenemos por una columna el número de averías totales. Esta información la vamos a analizar. Está por departamento también. Como vemos es una información relativamente amplia. No es mucha, hay bases de datos más grandes. Pero esta información la vamos a analizar directamente en Power BI. Y vamos a ver qué podemos obtener. También por acá tengo una tabla de calendario. Básicamente las tablas de calendario en cualquier software de inteligencia de negocios son muy importantes porque te permite hacer análisis de inteligencia de tiempo, ya sea comparar datos actuales contra un periodo determinado anterior, ya sea un trimestre anterior, semestre anterior, año anterior, bimestre anterior, quizás mes anterior, día anterior, etc.
Por eso es muy importante tener una tabla de calendario. Esta tabla de calendario la podemos crear también directamente en Power BI, ya sea con lenguaje M o con un poco de DAX. Yo voy a abrir Power BI. A ver, si creo que por ahí tienen los micrófonos activados. Por favor, a ver si podemos controlar los micrófonos para evitar alguna saturación quizás por ahí o algún ruido. Bueno, esta es la primera interfaz de Power BI. Así es como vemos Power BI al ingresar. Si vemos, es muy parecido a las interfaces de los componentes de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, a Excel, a PowerPoint, a Word. Es muy parecido. Tenemos por acá la barra de herramientas, ¿no? Archivo, tenemos archivos también. Inicio, insertar, modelado. Es muy similar. Están divididos cada uno en un cuadrante específico. Tenemos por acá los portapapeles, por acá están los datos, por acá están las consultas. A ver, un momento. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a importar esa información que les acabo de mostrar hace un momento, lo vamos a llevar a Power BI. Para llevarlo a Power BI existen tres maneras. Una de ellas viene a ser directamente en la interfaz utilizar cualquiera de estas fuentes, cualquiera de ellos. Esa es una. Si es que tienes una fuente muy común, si podría ser un Excel quizás, lo podemos conectar por acá. Si tenemos un SQL, lo podemos conectar por acá, etcétera. Si es que no existiera ese archivo, quizás es un XML, es un CSV, es un archivo plano, es un archivo de texto, y no lo podemos conectar con estos conectores por defecto, podemos darle clic a la opción que dice obtener datos de otro origen. Y se nos va a habilitar o se va a abrir una ventana adicional, que viene a ser la siguiente. Lo que les mencionaba, por acá están los conectores, y están categorizados como archivos, como base de datos, Power Platform, los que les comentaba, Azure también, tenemos por acá, servicios en línea, podemos conectar también, entre otros. Esa es una opción. La segunda opción de poder conectar es directamente en la parte superior en los datos. También tenemos los comunes, Excel, SQL, conjunto de datos de Power BI, que básicamente son conjuntos en la nube. Con tu cuenta de Power BI te bajas un dataset, lo traes de la nube a tu escritorio, lo puedes trabajar, se puede hacer con esto, entre otros. Igual, si es que no estuviera el conector acá en los accesos directos, le vamos a dar clic a donde dice obtener datos. Y también están acá los más comunes. Si es que no existiera, le damos a más. Y se nos va a habilitar la misma ventana. Acá lo tenemos. Todo. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es ir a Power Query, básicamente acá en transformar datos, y también importarlo de la misma manera. Esa es una tercera. En este caso, como los archivos que vamos a trabajar son comunes, son archivos de Excel, yo voy a utilizar el acceso directo. Excel, como vemos me abre el buscador y yo voy a traer los reclamos por avería, le voy a dar clic al botón que dice abrir. Y si vemos, acá me hace una visualización de qué es lo que está dentro del archivo que se llama reclamos por avería.
Básicamente Power BI es gratuito. Power BI de escritorio es gratuito. El servicio en la nube sí ya viene a ser de paga por la cuenta Pro básicamente. Pero ese software que estamos utilizando ahorita se descarga gratuitamente sin ningún problema. A ver, si acá vemos, sí, de ahí yo les voy mostrando la página en la cual podemos descargar Power BI para que lo puedan tener también. Si vemos, me está reconociendo una tabla, un dataset y un diccionario. ¿Y esto por qué? El archivo que se llamaba reclamos por avería, primeramente, esto es una tabla. ¿Cómo sé que es una tabla? En la parte superior dice herramienta de tabla, diseño y acá tiene un nombre. Tabla 1. Así que este nombre es el que se ha cargado directamente a Power BI. Ahora, me dice dataset y diccionario. Estos vienen a ser el nombre de las hojas. Por ejemplo, esta hoja se llama dataset y esta otra hoja se llama diccionario. Lo que yo voy a traerme es la tabla. ¿Por qué es muy recomendable trabajar con tablas? Porque están delimitadas. Si yo cargara la hoja, básicamente mi límite es toda la hoja en cantidad de filas como en cantidad de columnas, que sería mucho. Mientras que la tabla ya está delimitada por tantas filas, tantas columnas. Por eso es que yo voy a traerme la tabla. Como una buena práctica, siempre hay que darle clic al botón que dice transformar datos. Esto porque muchas veces la información tenemos que darle cierta transformación, así sea en el tipo de datos. Le damos un clic y si vemos, me ha llevado a Power Query. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy en Power Query? En la parte de atrás, tenemos acá Power BI de escritorio. Tenemos una ventana flotante en la parte del frente y acá dice editor de Power Query. Por lo tanto, el archivo que acabamos de cargar, acordémonos del proceso ETL, primero hemos extraído y ahorita lo hemos llevado a Power Query para hacer cierta transformación, si es que sea necesario. Si es que no, lo llevamos directamente a Power BI. Ahorita estamos en el flujo número 2, en la parte de transformar. Power Query. Acá tengo mi tabla, tabla 1, que es el nombre que estaba en el archivo de Excel. Sin embargo, nosotros lo vamos a cambiar. Yo le voy a poner el nombre de data. Lo voy a dejar así. El mes, básicamente esta columna no es el mes, es la fecha. Si lo colocamos como mes, es muy probable que se pueda generar alguna confusión, porque el usuario va a entender mes y cuando lo va a traer va a salir la fecha y no es el mes. Entonces podría generar confusión. Para ello, yo voy a renombrar esta columna, que viene a ser parte de la transformación. Clic derecho, cambiar nombre. O también F2 para editar. Y le colocamos fecha, por ejemplo. De esta manera. Todo lo que estamos haciendo acá, ya sea cambiando, moviendo, etcétera, se ve reflejado en los pagos aplicados. Todo esto viene a ser el código M que se ve detrás de Power BI. Ahora, voy a cargar la tabla calendario, porque si nos damos cuenta, solamente cargué las averías, pero todavía no he cargado calendario. Quizás podríamos pensar, tendría que regresar a Power BI, otra vez importar y todo eso. Pues no, como estamos en Power Query, que era la tercera opción, también podemos importar datos directamente desde Power Query. Si vemos, nuevo origen, acá está un Excel otra vez, calendario, abrir, y acá está mi tabla, tabla calendario. Aceptar, y acá lo tenemos.
Toda tabla cargada a Power BI, en Power Query dentro, se le conoce como consultas. Así que cuando nos mencionen qué consulta estamos trabajando, en este caso T-calendario, es mi tabla, consultas. Cada vez que carguemos n tablas, acá se va a ir completando un número, 2, 3, 4, etc. Por acá tengo mi tabla calendario. Lo único que tendríamos que hacer acá es verificar que esté correctamente el tipo de dato, en este caso una fecha. El año me lo está dando como un número, pero en este caso los años no se suman, porque yo no voy a sumar 2016 más 2017, por ejemplo, como número. El año sería un texto. Lo podríamos cambiar. Acá me dice, ¿no? Me sale una alerta. Me dice, ¿quieres sustituir la conversión existente o añadir un paso independiente? ¿Esto por qué? Como les mencionaba, acá están los pagos aplicados. Y acá tengo un paso que se llama tipo cambiado. En este paso de tipo cambiado, ya está almacenado, por así decirlo, que la columna que se llama año es un número. Si yo quisiera sustituir o quisiera reemplazarlo y decir, ¿sabes qué? No quiero que año sea un número, quiero que sea un texto, le doy sustituir. Si es que yo quisiera agregar un paso adicional, pudiera darle clic al siguiente botón, añadir un nuevo paso. Cualquiera de estas opciones podríamos utilizar. Yo le voy a dar sustituir, ya está como año. El mes lo voy a dejar como número porque me va a servir para ordenar. El día de la semana también, el nombre de la semana y el trimestre. Lo voy a dejar así. Y ahora sí, lo voy a cargar. Ahora recién lo vamos a llevar a Power BI. Vendría a ser el último proceso, el que era la carga. Cerrar y aplicar para llevarlo a Power BI. Si vemos, acá me sale un mensaje. Se está cargando la data y T-calendario, que vienen a ser los archivos de hace un momento. Que esperamos que lo cargue. Y por ejemplo, a mí ya lo cargó. Cuando lo ha cargado, automáticamente en la parte central que teníamos los conectores principales para importar data, ha cambiado. Y ahora ha cambiado a creación de objetos visuales. ¿Por qué? Porque Power BI ha identificado que tú ya has cargado data y ahora te está proponiendo que con la data que has cargado ya puedes comenzar a trabajar un pequeño informe. Si es que tú deseas, puedes ir trabajando una vez. Si es que no, tendríamos que revisar si es que está correctamente. Todos los datos que hemos cargado, todas esas tablas que se llamaban consultas, en Power BI están almacenados en una opción que se llama campos. Y acá está, data y T-calendario. Si yo despliego, vemos, acá está la data, está el departamento, empresa operadora, la fecha, material reclamable, número de reclamos, etc. Todo lo que vemos dentro de esta tabla que se llama data son los campos. Todos estos campos son las columnas de tu tabla. O sea, todos los encabezados que habíamos visto hace un momento, esos son los campos. Así lo interpreta Power BI. Igual con calendario. Tengo el año, día de semana, fecha, etc. Hasta acá he cargado solamente dos tablas. Dentro de Power BI tenemos tres vistas. Vista 1, informes. Vista 2, datos. Vista 3, el modelo. En la vista 1, informes, básicamente es lo que estamos viendo ahorita, toda la parte central. Acá hacemos todas las visualizaciones, todos los gráficos de colores, etcétera. Todo tu gráfico de barras, circulares, líneas, todo se hace acá. Si es que tú quieres ver
o quieres tener una previsualización de la información que has cargado, está en la vista de datos. Si vemos, acá está data, le doy un clic, me presenta la información que he cargado. En calendario, acá está la información, tanto calendario como data, en ambos. Si es que yo quisiera ver ahora la vista de modelado, me voy a la tercera opción, modelo. Y acá está, por ejemplo, tengo una tabla calendario y por acá tengo mi tabla data. Quizás lo que hemos visto un poco de base de datos se nos va a parecer muy similar al diagrama de la base de datos. Las tablas con sus campos, etc. Si es que hemos visto Power Pivot, también se nos va a ser muy similar a Power Pivot. Esta es la parte de modelado. Tengo por acá data y por acá calendario. Si vemos, ahorita son tablas independientes. Son tablas que no están relacionadas. Sin embargo, nosotros necesitamos relacionar estas tablas porque si nosotros quisiéramos analizar el total de averías, por ejemplo, en un cierto periodo determinado, ya sea un año, una semana, un mes, un trimestre, como están separadas, no se podrían analizar. Entonces, para analizar y para crear la relación entre ambas tablas, se debe crear por un campo específico, un campo único, que viene a ser una llave primaria. Esta llave primaria tiene que tener el requisito que sea el mismo tipo de dato. Independientemente del nombre de la columna, que sea el mismo tipo de dato. Por ejemplo, por acá tengo una columna que se llama fecha y contiene las fechas de las averías. Por acá tengo otra columna de fecha, que son básicamente las fechas de mi tabla calendario. En el calendario cada día es único, no hay un día que se repita. Así que la relación que vamos a crear entre ambas tablas va a ser por el campo fecha. ¿Y cómo lo hacemos? Le doy clic al campo fecha y lo arrastro hacia mi tabla data, también encima del campo fecha. Y lo suelto. Automáticamente me ha creado acá una relación de uno a muchos. Acá sí no vamos a entrar en muchos conceptos técnicos sobre qué es una relación de uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos. Acá es un poco más introductorio, pero ya está la tabla relacionada, ambas. Ahora, como siguiente paso, ya tenemos nuestra información transformada hasta cierto punto. Tenemos un pequeño modelado solamente de dos tablas. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de informe. Vamos a hacer un pequeño informe sobre las averías. Así que nos vamos a la vista número 1. Vista de informe. Ahora, acá hay dos formas. Bien creamos este informe basado en las propias visualizaciones de Power BI sin agregarle nada adicional, por ejemplo un fondo, un color, etcétera. Lo podemos crear nativamente, sin hacer nada. Pero si queremos ya darle un poco más de personalidad a cómo vamos a presentar esa información, cómo vamos a presentar esos datos, lo recomendable es que podamos diseñar o podamos desarrollar un fondo específico. Este fondo específico se puede crear con cualquier tipo de programa de diseño gráfico, hasta incluso con Paint o incluso con PowerPoint también pueden crearlo. Por ejemplo, yo he creado un fondo personalizado. Lo he creado con PowerPoint, que viene a ser este fondo. En base a esta imagen, yo voy a crear o voy a colocar, por así decirlo, mis gráficas en ciertos parámetros, ¿no? ¿Esto por qué? Cuando nosotros vamos a diseñar un informe, ya venimos con una cierta idea. Entonces, no es que vamos a ir de frente al informe y colocamos cualquier tipo de gráfico. No es así.
sino que debemos ya plasmarnos, ¿no? Hay un proceso previo antes de elaborar un informe. Las visualizaciones, los colores, el tipo de letra, los colores corporativos de la empresa, por ejemplo, etc. Yo ya he creado un fondo personalizado. Y este fondo lo he creado, por ejemplo, con PowerPoint. Si vemos, acá está PowerPoint. Son nada más que cuadrados, ¿no? Cuadrados círculos, con líneas, nada más. Lo he creado, lo he organizado y lo he guardado como una imagen. Como imagen, lo he guardado y yo he obtenido este resultado. Esta imagen de fondo yo lo voy a llevar a Power BI. Y para llevarlo a Power BI lo hacemos de la siguiente manera. Sin seleccionar ninguna visualización, nos vamos a ir a la parte inferior. Si vemos y paso el mouse, acá dice campos y en la otra opción dice formato. Yo me voy a ir a la opción de formato. Y acá tengo varias opciones. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la opción que dice fondo de página. Voy a desplegar y si vemos, puedo colocar un color de fondo o puedo colocar una imagen. Acá dice agregar imagen. Si yo le doy un clic, me abre el buscador y yo voy a importar esta imagen que le había ya colocado o extraído anteriormente. Y le doy clic a abrir. La imagen ha sido importada, pero hasta ahorita no pasa nada, no se ve. Y no se ve porque tiene una transparencia del 100%. Acá dice, transparencia al 100%. Como yo no quiero que esta imagen sea transparente, yo lo voy a bajar toda la transparencia al 0%. Lo bajo todo. Ahí está. Acá está mi fondo. Si yo lo coloco un poco más pequeño por acá, acá está el fondo. El fondo que estaba como una imagen ya pasó directamente a Power BI. Ahora, para que se vea también un poco mejor, si vemos este fondo está delimitado, ¿no? Pero por acá tengo unos márgenes en blanco. Estas opciones que están en blanco se le conoce como el papel tapiz. Y esto lo hacemos de la misma manera. Ahora sí, no me voy a fondo de página, sino me voy a papel tapiz. Y lo voy a colocar por acá que sea de color plomo, por ejemplo. Listo. Para que guarde cierto contraste, ¿no? En los colores. Ya lo tenemos. Entonces, en base a este fondo es que yo voy a ir colocando las visualizaciones en cada uno de ellos. Primero, importante que guarden su archivo. Esto es muy importante. Yo hasta ahorita no lo he guardado. Lo voy a guardar ahora. Y lo voy a colocar como informe averías. ¿Eso por qué? Para evitar de que por quizás vaya a ocurrir que se cuelgue la computadora, se cuelgue el equipo, etcétera, y nos quedemos con el trabajo en el aire, ¿no? Eso no queremos. O que no se guarden los cambios. Ahora, lo primero que vamos a hacer en esta oportunidad, vamos a colocar un título. Vamos a colocarle un título a nuestro informe. Para colocar un título dentro del informe es nada más que un cuadro de texto. Este cuadro de texto lo encontramos en Inicio, en la opción que dice Insertar, cuadro de texto. Le damos un clic, me sale por acá un cuadro de texto y yo le voy a colocar, por ejemplo, informe, averías,
Voy a colocar servicio de telecomunicaciones. Por ejemplo, acá está. Y también le voy a colocar como una pequeña leyenda. Le voy a decir que esto de acá comprende o corresponde a los periodos periodos 2016 y 2020. ¿De dónde? De Opsitel. Ahí está. Lo voy a colocar por acá para ubicarlo, para ordenarlo. Para darle un poco más de formato, le vamos a colocar un color específico. Seleccionamos. Color negro. Un poco más grande. Vamos a colocarlo de este tamaño. Ahí está. Y la parte inferior, esta pequeña leyenda, también, pero le vamos a colocar en este caso más pequeño. Es una leyenda básicamente. Ahí está. Ahora, ustedes se preguntarán, pero si se ve feo. Se ve un color blanco, ¿no? Y detrás está el color plomo. No se ve bien. Entonces, para poder cambiarlo, lo único que vamos a hacer, le damos un clic. Igual, dentro de visualizaciones, si vemos, cada vez que le doy un clic, está afuera, me aparece todo lo general. Le doy un clic específicamente al cuadro de texto y me abre sus opciones. Y acá dice fondo, está activo. Yo lo desactivo y ahí está. Si vemos, ya lo quité el fondo. Entonces ya tengo netamente el título. Así tenemos un paso. Ya está el título principal. Vamos guardando. Ahora, como siguiente opción o como siguiente parámetro, por así decirlo, hay que enriquecer un poco este informe, ¿no? Vamos a agregarle unas cuantas medidas. Unas medidas en DAX. Acá en Power BI se trabaja con DAX para el análisis de información, análisis básicamente de... son fórmulas, ¿no? En este caso. Muy parecido, si es que hemos trabajado con SQL, en SQL está el MDX, acá en Power BI está el DAX, o el DAX, como se le conoce. Como una buena práctica también, para poder almacenar estas medidas, se crea una tabla adicional. Yo tengo acá mi tabla de data y mi tabla calendario. Yo voy a crear una tabla en la cual voy a almacenar esas medidas. Le doy un clic en inicio, especificar datos. Y si vemos, acá me dice, ¿no? Crear tabla. Nombre de la tabla. Yo le voy a colocar un nombre, le voy a colocar acá como medidas. Voy a poner 1 para que se vaya a la parte inicial. 1 medidas. Cargar. Si vemos, se fue a la pared superior. 1 medidas, data, calendario. Esta tabla no tiene nada, está totalmente vacía. Y acá vamos a almacenar ciertas medidas. La primera medida que yo voy a almacenar el número de reclamos por avería. O sea, lo voy a sumar. Todas las averías las voy a sumar. Un totalizado. Nueva medida. Y le voy a colocar a este nombre, le voy a colocar como total averías. Es igual. Voy a utilizar la función de calculate. Si es que en algún momento quisiera utilizar una expresión adicional como un contexto de filtro o algo adicional, por eso coloco calculate. Pero con una suma común se puede hacer. Así que lo voy a decir. Quiero que me calcules la sumatoria ¿de qué? De los números de reclamo por avería. Doble clic, lo autocompletó, cierro la suma, cierro el cálculo,
un Enter, y si vemos ya lo guardó. Total de averías. Toda medida que se crea dentro de Power BI tiene el símbolo o tiene el icono de una pequeña calculadora. Pero como yo les mencionaba, yo quería almacenar esta medida en la tabla específica que he creado, no en la tabla data. Entonces, para yo poder mover esta medida, no la puedo mover así nada más. Así no lo puedo hacer. Para moverlo hay dos formas. Vamos a hacer una de ellas. Le doy un clic a total de averías. En la parte superior se me habilita herramientas de medición. Y acá me dice, ¿no? Tabla inicial, data. ¿Por qué? Acá me está diciendo que tu medida total de averías se encuentra en esa tabla. Pero tú quieres que se vaya a esta otra. 1 medidas. Entonces, desplegamos y le cambiamos la ubicación. ¿A dónde? A 1 medidas. Si vemos, ya lo movió. Pasó de data a medidas. Acá la tenemos. Y esta columna que estaba vacía, la eliminamos porque ahorita no nos sirve. Y ahora sí, esta tabla la voy a utilizar solamente para almacenar medidas. Para que se refresque la tabla, voy a ocultar campos, lo vuelvo a mostrar, y si vemos, mi tabla ha cambiado el icono a una tabla con un icono de calculadora. Eso significa que acá voy a almacenar solamente medidas, nada más. Ahora, vamos a enriquecer un poco más. Para enriquecer, vamos a hacer una medida adicional. Con esta medida, yo quiero saber cuántas empresas de telecomunicaciones hay, según Opsitel. Entonces, yo le voy a colocar esta medida como número de empresas es igual. ¿Y qué voy a sumar? Acá va a salir un error, pero es intencional. De mi tabla data voy a sumar las empresas operadoras. Entonces, me regreso a mi medida. Y acá vamos a utilizar una fórmula de conteo, pero no voy a contar registro a registro, porque si yo cuento registro a registro, va a ser lo siguiente. Acá, ¿no? Si yo cuento esta columna, lo que va a hacer es sumar todo, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, 4. Pero si vemos acá América Móvil del Perú, se repite. Yo solamente quiero contar registros únicos, no quiero contar registros repetidos. Entonces, para contar registros únicos, existe una función en DAX que se le conoce o se le llama como listing count. Y acá dice, ¿no? Cuenta el número de valores distintos de una columna. ¿Y qué columna va a ser esa? Empresa operadora. Cerramos, un Enter. Ya lo tenemos. Ya tenemos acá 2 medidas. Ahora, vamos a hacer una medida adicional. Y con esto ya acabamos con el tema de medidas. Con esta medida, yo voy a hacer una comparación de tiempos. Quiero saber cuántas averías hubo en el 2020, por ejemplo, comparadas a las averías de 2019. Quiero saber si en 2020 hubo más que el 2019 o al revés. Igual, un nombre a esta medida. Esta medida yo lo voy a colocar como año, una A, anterior, averías. Es igual, y acá lo voy a decir, calcula, quiero que calcules, de mi total de averías, que es la medida que habíamos creado, de este total de averías, quiero que le restes 12 meses hacia atrás. ¿Cómo hacemos esto? Con una función de tiempo. Date at. La función date at nos menciona, desplaza el conjunto de fechas indicado en un intervalo específico. Date at,
Y acá nos dice, ¿no? Date, un campo date, un campo fecha. Nosotros tenemos una tabla calendario. Dentro de la tabla calendario tenemos el campo que se llama fecha. Recordemos que es la tabla que unimos. T calendario, fecha. Número de intervalos. ¿Cuánto le voy a restar? Menos 12. ¿Menos 12 qué? Menos 12 días, menos 12 meses, menos 12 trimestres, menos 12 años. En este caso son menos 12 meses. Cierro date at, cierro calculate. Un enter. Listo. Con estas tres medidas, son unas medidas básicas en este caso, vamos a hacer, ahora sí vamos a armar el pequeño informe. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues bueno, yo quiero traerme una tarjeta. En esa tarjeta yo voy a almacenar el total de empresas. ¿Cuántas empresas de telecomunicaciones hay? Tenemos la medida, ¿no? Que se llama número de empresas. Ahí está. Me dice que tengo 126 empresas de telecomunicaciones. Le voy a dar un pequeño formato por acá. Le voy a decir en este caso que la etiqueta de categoría, que es el nombre, lo oculte. No quiero que aparezca. Sí, le voy a activar un título y le voy a colocar como total empresas. Lo voy a centrar. Un tamaño específico. Y lo que vamos a hacer, etiqueta de datos. Le voy a colocar en este caso a 0 decimales. Y le colocamos un poco más pequeño. A unos, a ver, 30 de tamaño. Vamos a colocar por acá. Acá tengo una medida con el total de empresas. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? También, ¿no? Se ve mal. No se ve muy bien colocado con un fondo blanco. Le quitamos su fondo igual. Listo. Pero sí, el color le vamos a cambiar. Y al título también. Ahí está. Total de empresas, 126 empresas de telecomunicaciones. Listo. Ahora, yo quiero saber también, quiero almacenar en una tarjeta, quiero saber cuántas averías hubo en total. Tengo mi medida de total de averías. Para no crear una visualización desde cero y volver a personalizarlo, etc., voy a copiar y voy a pegar para duplicar. Ahí está. ¿Y qué es lo que le voy a decir? ¿Sabes qué? Ahora no quiero el número de empresas, sino quiero el total de averías. Ahí está. Pero acá sí le voy a colocar como millones y a un decimal. Listo. Le cambiamos el título. Le vamos a decir acá total de averías. Y por acá tenemos, por un lado, cuántas empresas de telecomunicaciones tenemos y cuántas averías ocasionaron en el periodo 2016 hasta el 2020. Vamos a colocarlo un poco más pequeño, no se ve muy bien. Listo. Ya está. Ahora, continuando, vamos ya a hacer unos gráficos. Voy a hacer un gráfico circular. En este gráfico circular lo voy a ubicar en este primer cuadrante. ¿Y qué quiero traer acá? Quiero traer el material reclamable, en este caso, que básicamente son los tipos de averías, y quiero saber por cada tipo de avería cuántas ha habido, o sea, total. Ahí está, de esta manera. Vamos a personalizarlo también un poco más. En este caso nos vamos a formato, y dentro de formato, la leyenda
que básicamente viene a ser los tipos de avería, esta leyenda, se ve mal colocada la parte derecha. Voy a decirle que coloque la parte inferior, para que me dé más espacio al gráfico. Dentro de leyenda, posición, centro inferior. Y el título que dice materia reclamable, lo voy a ocultar. Le bajo un poco el tamaño del texto. Ahí está. Ahora también, otro punto adicional. Por lo general, cuando son gráficos circulares, gráficos de anillos, etcétera, se representa por porcentajes. No casi por valores, así no 4 millones, 2 millones, 3 millones, no. Sino por porcentajes. Y esos son básicamente las etiquetas. Le voy a decir que yo quiero traerme el porcentaje del total. Entonces, básicamente, averías solucionadas, 46%. Problemas de calidad, 29%. Y así, en cada una de ellas. Ahora, vamos a cambiar el título. Para que no se vea el título de la medida, ¿no? Yo le voy a decir al título que me coloque como porcentaje de averías por tipo. Ahí está. De esta manera. Ahí tengo un gráfico. Porcentaje de averías por tipo. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podría cambiar los colores también uno a uno. Por ejemplo, si no me gustan esos colores, colores de datos, y puedo elegir toda esta gama. Si es que en caso no nos convencen esos colores y queremos personalizarlo aún más, podemos elegir un color personalizado. Pero acá sí nos va a pedir colocar un color hexadecimal. Acá sí no vamos a entrar mucho en detalle, pero básicamente cada color tiene un número dentro de un círculo cromático. Por ejemplo, yo por acá tengo guardado un color. Si lo reemplazo, vemos que cambió. Este código es un color azul un poco más oscuro. Por ejemplo, yo lo he reemplazado. Lo voy a dejar ahí. Ahora, ya tengo el porcentaje de averías por tipo. Ahora, yo quisiera también colocar por acá otro tipo de gráfico. Vamos a colocar un gráfico de anillo. Voy a colocar por acá, la parte inferior. ¿Y qué le voy a decir? Yo acá quiero ver el tipo de reclamo. Tipo de reclamo. De la tabla data, tipo de reclamo. ¿Y qué quiero ver por el tipo de reclamo? Quiero ver de todas las averías cuántas se han presentado, o sea, cuántas todavía están presentadas y cuántas ya se han solucionado. Total de averías. Ahí está. Igual, la leyenda lo voy a bajar. Para no hacerlo desde cero, como son gráficos muy similares, el gráfico circular y el gráfico de anillo son muy similares, yo pudiera copiar el formato. Si selecciono el gráfico circular, copiar formato, vemos que acá me aparece una escobita. Parece una brocha, ¿no? Muy parecido en Excel cuando copiamos formato, o en Word, en PowerPoint, etcétera. Muy similar. Soltamos, le damos un clic encima del gráfico que queremos copiar. Ahí está. Si vemos, lo ha adaptado, ¿no? El tipo de letra, el tamaño, el porcentaje, la leyenda en la parte inferior, ya lo ha trabajado. Lo ha trabajado por nosotros. Lo único que hay que cambiar es el título, ¿no? Porque el título no se ve así muy bien, ¿no? Como total averías por tipo de reclamo. Sino que le vamos a colocar por acá. Eso acá básicamente son estatus. Estatus de reclamos. O sea, el porcentaje de los estatus. ¿Cuántos están presentados y cuántos ya están solucionados? Todavía falta, ¿no? Falta solucionar todavía la mitad de los reclamos que se presentaron. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya nos faltan por acá solamente 3 gráficos, ya para ir culminando. Pues bueno, lo que vamos a hacer, como hemos creado una medida de inteligencia de tiempo o de comparaciones básicamente, voy a traer por acá un gráfico
agrupado de columnas. Lo voy a posicionar por acá. Y acá quiero comparar las averías del año actual comparadas a las averías del año anterior. Y el año está conformado por meses, son 12 meses. Entonces, si vemos este gráfico de columnas agrupadas, me pide un eje y valores, y le llena también. En este caso, mi eje, como yo tengo una tabla calendario, y en la tabla calendario tengo el nombre del mes, lo voy a colocar nombre de mes, y en los valores voy a colocar el total de averías, acá está por meses, el total de averías, y también las averías del año anterior, para hacer comparaciones. Ahí está. Ahora, los meses están desordenados. Ahora, para también ahorrarnos un poco el trabajo, vamos a copiar el formato. Ahí está. Ahora, los meses están desordenados, porque el año no comienza con marzo, después febrero, enero, no comienza así. ¿Esto a qué se debe? Por lo general, dentro de Power BI, todo se ordena de manera alfabética. Primero número, después letras. Entonces, me está ordenado de manera alfabética los nombres de los meses. Pero recuerden que yo había traído acá una columna con el número del mes. Entonces, yo le voy a decir a Power BI que el nombre del mes lo ordene de acuerdo al número de mes. Y como los números comienzan 1, 2, 3, etc., selecciono la columna nombre de mes y le voy a decir, quiero que lo ordenes por la columna que se llama mes. Si vemos acá procesó, igual con la semana, lo voy a decir una vez. El nombre de semana, quiero que lo ordenes por el día de semana. Listo, ya lo he ordenado. Ahora, hasta acá no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque tiene que refrescar. ¿Cómo refresca? Lo voy a quitar el nombre del mes y lo voy a volver a colocar. Ahí está. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Ya lo ordenó. Ese pequeño error que teníamos ya se pudo resolver. El título también lo vamos a cambiar. Y en este caso yo lo voy a decir como una comparación de averías. Te voy a decir acá año actual versus anterior. Ahí está. Ahora, dentro del storytelling de datos, nos menciona que en los gráficos debemos de evitar muchas distracciones. Por ejemplo, si yo ya sé que acá están los meses, ya no tendría sentido colocar acá el nombre de mes. Si acá ya sé que es mi escala básicamente en millones de accidentes, de averías, ya no tendría sentido colocar el título a este eje. Entonces le vamos a ocultar. Formato, el eje X, voy a bajar un poco, el título lo oculto. Ya no está. Y del eje Y, también su título lo oculto. Listo. De esa manera dejo mi gráfico más limpio, más entendible a la vista, ¿no? Ahora, ya también para cerrar, ya faltan dos gráficos más. Vamos a ver ahora en otro gráfico agrupado también. Esta vez quiero ver el total de averías, pero por día de semana. Quisiera saber en qué día de semana es que se producen la mayor cantidad de averías, porque de acuerdo a eso podríamos ver en qué día se producen los picos más altos, ¿no? Y de repente hay alguna saturación por la zona, etcétera. Como ya tengo un gráfico hecho básicamente, voy a duplicarlo. Lo voy a pegar por acá. De esta manera. Lo voy a ubicar. Y yo acá quiero mostrar, no quiero el nombre de mes, sino que quiero el nombre de semana.
Y no quiero las averías anteriores, sino el total. Listo. Lunes, martes, miércoles, jueves hasta domingo. Ahí están todas las averías. ¿Y esto qué es? Son básicamente las averías por día de semana. Ahí está. Acá puedo ver que el pico más alto es lunes, martes y viernes. El resto de días no. Ahí ya le corresponde a la empresa en este caso analizar a qué se debe que esos días sean los picos más altos. Quizás inicio de semana y término de semana, ¿no? Se podría ver por ahí algo que se podría evaluar posterior a ello. Ahora, vamos a agregar por acá un último gráfico. Voy a agregar por acá un tree map. Y lo que voy a mostrar en este map, en este gráfico, voy a mostrar por grupo básicamente el servicio que involucra, o sea, qué es lo que se cae básicamente, ¿no? Entonces, servicio involucrado en grupos y el total de averías. O sea, ¿qué es lo que más falla? Falla la telefonía pública, falla la televisión por cable, el internet, etcétera. ¿Qué es lo que más falla? Acá me muestra, ¿no? Igual, las etiquetas de categorías, un poco más pequeño, y las etiquetas de datos, para ver qué cantidad de averías hay por cada tipo de servicio, ¿no? Y también le aplicamos por acá su título y le vamos a decir en este caso total averías por servicio. Listo. Centramos por acá y ya lo tenemos. Y los colores también le cambiamos, ¿no? Para que no se vea tan... Para que vaya manteniendo un contraste, ¿no? Entre todo. A ver. Algo así, muy similar a esto. Ya lo tenemos. Ahora, tenemos ya la mayoría de gráficos. Pero eso tiene que ser dinámico. Yo quisiera compararlo o quisiera poder filtrar por año, por trimestre, por ejemplo. Eso lo filtramos con una segmentación de datos. Acá está, segmentación de datos. Le damos un clic, por acá está la segmentación. ¿Y cómo quiero segmentarlo? Quiero segmentarlo por año. Ahí están los años. Pero así, mostrar años de esa manera ya es muy común. Hay que darle un poquito más de vida a este informe, ¿no? Yo quiero que estos años sean como botones. Formato, general, horizontal. Listo. Ya lo tengo por acá, tipo botones, ¿no? Mis años. Por acá está. Le coloco su título para que se vea más personalizado. Año. Y los elementos, un color, por ejemplo, de fondo y un color de fuente. Ahí está. Su fondo lo ocultamos. Vamos a duplicar ya para ir culminando. Y le vamos a colocar por acá. Ahora ya no quiero los años, sino quiero los trimestres. Ahí está. Su título, trimestre. Listo. Y ahora sí, para darle un poquito más de personalización, hay que colocarle un logo, ¿no? El logo de la empresa, por ejemplo. Insertamos una imagen. Acá está el logo, lo tengo en color blanco. Acá está el logo de Qualita. Colocamos por acá. Vamos a poner el nombre. Qualita. Ahí está.
su color de texto para que guarde contraste. Color blanco. Centramos. Y acá está. Listo. Por último, el autor, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Elaborado por... Bueno, con su nombre. Ya por acá lo personalizan un poco más. Y le quitan su fondo. También se centra. Y lo colocamos por acá. Listo. Hasta acá básicamente ya hemos culminado. Lo único que faltaría solo es publicar para mandarlo a la nube. Publicamos. Y por ejemplo, ahorita yo ya lo mandé a la nube. ¿Por qué? Porque está enlazado a mi cuenta. Ya lo mandé a la nube. Lo abro. Me abre el navegador, por ejemplo. Me está cargando. Y acá está, ¿no? Informe de averías, servicios de telecomunicaciones. Yo lo puedo publicar en la web. Y si yo copio este link en el navegador, y si yo les paso también ese link a ustedes acá en el chat, ustedes pueden ver el informe culminado en la nube. Sin que ustedes tengan acceso a mi información, por ejemplo, ustedes ya pueden ver, pueden interactuar, ya sea por 2016, por ejemplo, 2017 con sus trimestres, pueden ir comparando, ¿no? 2018 trimestre 2, ahí está, podemos hacer comparaciones. Y ahí está. Básicamente, así es como hemos trabajado con Power BI. Como vemos, no es complicado trabajar con Power BI. Básicamente es tener bien modelado la información, conocer la información y comenzar a plasmarlo ya directamente en un informe. Y bueno, básicamente esto era lo que yo tenía que traerles a ustedes. Una pequeña introducción a lo que se puede hacer con Power BI. Ya con el tema de restringir accesos, como menciona por acá su compañero, esto ya viene a ser con una cuenta pro, con seguridad y todo ello. Bueno, básicamente hasta ahí hemos culminado con lo que viene a ser una pequeña introducción a Power BI.